Increíble historia. Niña echada tras el funeral de su padre. Descubre lo que un millonario revela. Valentina se sentó sola en un rincón oscuro del panteón, observando cómo las sombras de los árboles danzaban a su alrededor, como si el viento le susurrara secretos que nunca podría comprender. La ceremonia había terminado, pero el peso de la tristeza parecía pesar más que nunca. Su padre, el humilde mecánico del pueblo, había sido su héroe, el hombre que le enseñó no solo a reparar motores, sino a entender que cada tornillo y cada tuerca tenían su lugar. Sin embargo, en ese preciso momento, el único lugar donde ella quería estar era a su lado. Su madre, entre sollozos incontrolables, resultó ser una sombra más del dolor que las envolvía. Valentina buscó consuelo en ella, pero la tristeza de su madre la ahogaba aún más. Cada susurro del viento era una punzada en su corazón, recordándole la precariedad de su vida, el hogar vacío y la falta de futuro. ¿Cómo podrían salir adelante sin él? Se preguntaba, atrapada en un mar de preguntas sin respuesta. Era una niña, pero se veía obligada a pensar y actuar como un adulto. Días después, mientras revisaba algunas pertenencias de su padre, Valentina encontró una carta de un millonario que nunca había escuchado mencionar. «Tu padre dejó una propiedad y un pequeño negocio», decía la carta. Las palabras resonaron en su mente como un eco, avivando una esperanza que creía perdida. Pero a medida que la adrenalina de la sorpresa se desvanecía, el miedo la envolvió. ¿Qué significaba esto? La ambición de un desconocido amenazaba con arrebatarle no solo lo que le pertenecía, sino también el legado de su padre. En ese momento, la angustia la presionó más que nunca. La vida era dura, y en su pequeño pueblo, cualquier dilema tenía un sabor amargo. Entonces, conoció a Teresa, una abogada local que, al ver el potencial oculto en Valentina, decidió ayudarla. Cada tarde, sus encuentros se hicieron más intensos, entre charlas sobre derechos y la lucha por la verdad. Pero con cada lección, la presión de enfrentarse al millonario crecía como un volcán a punto de erupcionar. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema, y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance. En serio, hace la diferencia. Oh, díganme en los comentarios desde dónde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. Valentina se encontraba en una encrucijada. La presión del millonario se intensificaba, y las amenazas que recibió en una reunión helaron su sangre. «Si no te apartas, te borraré de la historia», resonó en su mente como un mantra, cada palabra una daga que perforaba su determinación. Esa noche, el miedo se mezclaba con la angustia y la esperanza. Su madre, con el rostro empapado en lágrimas, la abrazaba con tanta fuerza que parecía querer transmitirle toda la fortaleza que le quedaba. Justo antes de entrar a la sala de la audiencia, su corazón latía con fuerza, no solo por el miedo que la invadía, sino por el peso de una decisión que podría redefinir su vida. La mirada del millonario, llena de desafío, la atravesaba como una lanza. ¿Tendría el valor para luchar, no solo por su futuro, sino por el legado de su padre? La tensión era palpable. En el aire, la incertidumbre se sentía como un oscuro presagio mientras se preparaba para el enfrentamiento final. Valentina atravesó la puerta del tribunal con un nudo en el estómago que le dificultaba respirar. Miró a su alrededor. Cada rostro era desconocido, pero la atmósfera estaba cargada de expectativas. El aire contenía un olor a justicia y a miedo. Era el lugar donde la balanza podría inclinarse a favor de un desconocido o de su legado familiar. Su mirada se posó en Teresa, quien le ofreció una sonrisa leve pero firme, una especie de ancla en medio de la tormenta. La abogada se acercó, susurrándole unas palabras de aliento. «Recuerda, Valentina, aquí no solo presentas un caso, presentas a tu padre. No dejes que te intimiden».
Las palabras calaron hondo en Valentina. En ese segundo, un destello de determinación emergió. No era solo un asunto legal, era su vida, su historia y su futuro. Cuando el juez ingresó, el murmullo cesó. Valentina sintió que la mirada del millonario se centraba en ella con una intensidad abrumadora, como si hubiera esperado este momento durante años. Su presencia era una mezcla de poder y desprecio, y Valentina se dio cuenta de que tenía que despojarse de su temor. Ese hombre representaba la amenaza a la que debía enfrentarse, pero también la oportunidad de convertirse en la persona que su padre quería que fuera. El abogado del millonario se levantó primero, hablando con un aplomo calculado. Intentó desestimar las reivindicaciones de Valentina como simples arrebatos de una niña perdida. Su voz resonó en la sala, fría y decidida, pero Valentina no pudo evitar ver la fragilidad oculta tras ese aire de seguridad. Detrás de cada palabra había una debilidad, una vulnerabilidad que ella podía explotar con su verdad. El corazón de Valentina parecía estar en un constante tamborileo mientras Teresa le pasaba un papel con las líneas que debía recordar. Pero a medida que la tensión se acumulaba, ella anuló todo lo que había ensayado y se centró en su autenticidad. Cuando llegó su turno de hablar, se levantó con la cabeza erguida. «Soy Valentina», comenzó. Su voz tembló al principio, pero luego se hizo más fuerte. «Y esta propiedad que se disputa representa la vida de mi padre. No era solo un negocio, era su legado, el reflejo de su arduo trabajo y dedicación». Con cada palabra, la rabia y la tristeza que había guardado dentro desde la muerte de su padre se hacían visibles. Pero esta vez no eran un peso que la aplastara. Con la mirada fija en el juez y sin apartar los ojos del millonario, Valentina compartió sus recuerdos, la esencia de su padre. Cada anécdota era una pieza del rompecabezas que construía no solo su historia familiar, sino una narrativa de quién realmente era ella. Por primera vez, en lugar de sentirse como una víctima, se transformó en una guerrera. Los números en un balance o los documentos legales no pueden capturar el amor y el sacrificio de un padre. No puedo permitir que pierda lo que es mío por cuestión de dinero o poder. Finalizó, sintiendo el ardor en la garganta pero sin desmayar su valentía. Sin embargo, al salir del tribunal, la incertidumbre volvió a envolverla. Había hecho su parte, pero la batalla aún no había terminado. En los días siguientes, se sentía más fuerte, pero también más vulnerable. Las amenazas del millonario pavimentaban la ruta que había decidido tomar. A medida que los días avanzaban hacia la continuación del juicio, Valentina empezó a descubrir algo más en ella misma: el deseo de aprender, de empoderarse con conocimientos que le permitieran defender lo que era suyo. Se dedicó a estudiar leyes y estrategias de defensa, asistiendo a conferencias organizadas por Teresa, con la firme convicción de que no sería solo una testigo en esta historia. Era el momento de convertirse en protagonista, de sacar a relucir su fuerza interna y de descubrir el poder que la vida de su padre había dejado en ella. Pero justo cuando se sentía preparada, una notificación inesperada golpeó su mundo. Una nueva amenaza del millonario que cambiaba las reglas del juego. El futuro de Valentina pendía de un hilo, y había llegado la hora de confrontar lo que el destino le había reservado. Con el corazón agitado y las manos temblorosas, se dio cuenta de que estaba a punto de descubrir no solo qué significaba luchar por lo que amaba, sino quién era realmente. La batalla no había hecho más que comenzar. Valentina se encontró en un estado de alerta constante después de recibir la notificación del millonario. Cada vez que su teléfono sonaba, sentía que corría un escalofrío por su espalda. La amenaza era clara. No solo luchaba por el legado de su padre, sino que estaba en la mira de un hombre que había utilizado su influencia para destruir vidas. Esto la llenaba de un miedo profundamente enraizado, pero también encendía una llama de resistencia en su interior. En las semanas siguientes, su vida giró en torno al estudio y al entrenamiento. Durante las largas noches, devoraba libros sobre derecho civil, tácticas legales e incluso psicología del comportamiento. En cada palabra, hallaba no solo conocimientos, sino un renovado sentido de propósito. No iba a ser pasiva en esta batalla.
Se estaba forjando en el crisol de la adversidad. Las sesiones con Teresa se convirtieron en auténticos laboratorios de aprendizaje. La abogada, al percibir la transformación de Valentina, empezó a desafiarla con situaciones hipotéticas. Imagina que el millonario tiene una carta bajo la manga. ¿Cómo responderías?, le preguntó en una ocasión. La presión la llevaba al límite, y en lugar de flaquear, Valentina encontraba estrategias que desafiaban su ingenio. Era como participar en una partida de ajedrez donde las piezas se movían de acuerdo a sus emociones, a sus recuerdos y a su deseo de justicia. Una tarde, mientras repasaban un caso antiguo, Valentina tuvo un momento de revelación. Comprendió que quizás el millonario no era solo un antagonista. Su historia también estaba tejida con miserias y luchas. Las hojas de un trabajo que había dejado a medio camino aparecieron frente a ella. Un viejo artículo sobre la historia de su familia y cómo había acumulado su fortuna. Todos tenemos un pasado que nos define, pensó. Valentina tomó un par de días para meditar sobre esto. Decidió no dejar que su adversario solo fuera un villano. Empezó a investigar más sobre él, no solo como un abogado, sino como una persona. Este enfoque le reveló un camino inesperado. En la vida de cada adversario hay una historia, un punto de quiebre que los ha moldeado. Esa perspectiva le brindó nuevas estrategias para afrontar el juicio. La empatía no significaba debilidad. Podría ser un arma poderosa si la utilizaba adecuadamente. Cada día que pasaba, su confianza crecía. Pero, de nuevo, la incertidumbre la acechaba. Las amenazas del millonario eran cada vez más sutiles, pero alarmantes. Una llamada anónima le advierte que se detenga en su intento por recuperar lo que era suyo. Valentina sintió una mezcla de indignación y desafío. La intimidación no sería su destino. Un sábado, en medio de una de sus rutinas de estudio, Valentina recibió un mensaje inesperado. Era una invitación a un evento de networking en una elegante sala de conferencias. Los asistentes eran un grupo exclusivo de abogados y empresarios influyentes, y el millonario estaría presente. Tenía dos opciones: quedarse en su zona de confort o salir y enfrentarlo cara a cara. Mientras sus ojos se detenían en la pantalla, se dio cuenta de que aquella era su oportunidad. Si deseaba cambiar el rumbo de su historia, tendría que estar lista para enfrentar no solo sus miedos, sino también la red de poder que la rodeaba. Gradualmente, la adrenalina se apoderó de ella. Había llegado el momento de mostrar al millonario que Valentina ya no era la niña que había dejado atrás a su padre. Se convertiría en la voz de su legado. Una decisión crucial se acercaba: confrontar al enemigo en su propio terreno. El momento de verdad había llegado. Valentina se preparó para el evento con una mezcla de nervios e impaciencia. Se pasó horas eligiendo su atuendo, un vestido que reflejaba tanto su personalidad como su determinación. Esa ropa, lejos de ser un simple tejido, se convirtió en una armadura simbólica que la acompañaría en su lucha. En la puerta de espejo, se observó detenidamente. Cada rasgo de su rostro contaba una historia de resistencia. Cada línea de tensión en su frente, un recordatorio del camino que había recorrido. El día del evento, el ambiente en la sala de conferencias era electrizante, lleno de risas y conversaciones animadas que resonaban por las paredes de mármol. Valentina atravesó el umbral, su corazón latiendo al compás de los murmullos que la rodeaban. La grandeza del lugar la abrumó momentáneamente. Mesas decoradas exquisitamente, luces brillantes que acentuaban la opulencia del espacio. Pero su mente, educada en la lucha, rápidamente se centró. Sabía que cada asistente aquí era un potencial aliado o adversario. Mientras comenzaba a hacer conexiones, comenzó a notar dinámicas sutiles. Las conversaciones fluían entre chistes y gestos superficialmente amistosos, mientras las miradas calculadoras evaluaban a quienes consideraban peligrosos. La figura del millonario se erguía en el fondo, inmenso y distante. Ella lo observaba, esa mezcla de admiración y repulsión presente en su mente. Había que aproximarse, entender los detalles que se ocultaban detrás de su sonrisa triunfadora. Con determinación,
Valentina se dirigió hacia un grupo donde él se encontraba. A medida que dependía de la técnica de conversación que había practicado con Teresa, su mente aceleraba, recordando el valor de la empatía, no como un signo de debilidad, sino como una herramienta de poder. Presentándose, sostuvo el intercambio con aplomo. Cada pregunta que formulaba estaba diseñada para desarmar la impenetrable fachada del millonario. «¿Cómo manejas tu legado?», preguntó, observando cómo su rostro se iluminaba con orgullo y cómo, al mismo tiempo, se tornaba serio. Esto le dio espacio a Valentina para explorar su vulnerabilidad, intentando detectar el momento en el que él dejara caer alguna fría defensa. Con cada respuesta, se percató de que el millonario no solo había sido un obstáculo en su vida, sino también un producto de un mundo que moldeaba a los ambiciosos, al igual que lo había hecho con su propio padre. Esta intersección de historias comenzó a desdibujar los límites de la animosidad, pero, en medio de esa conexión, fue interrumpida por una voz imponente. Un socio del millonario, ajeno a la conversión que había tenido lugar, giró la conversación hacia temas de negocios crudos y competitivos, asumiendo erróneamente que Valentina era solo una intrusa. Su ruido era una recriminación oculta. ¿Qué puede conseguir esta niña entre titanes? Una impronta que cortó el hilo de empatía que había comenzado a tejer. Valentina sintió un revuelo interno. Esa imagen de niña la incomodaba, la empujaba a cuestionar su derecho a estar allí. En un instante, una llama de rabia latente echó a volar sus dudas. Con la mirada decidida, vio la oportunidad de demostrar que no solo era la hija de un legado, sino que estaba forjando el suyo propio. Con una calma arte de retórica, contraatacó. He aprendido que en la lucha está la esencia de la victoria, no en el poder económico. El silencio se apoderó del grupo. Su voz, fuerte y certera, resonó, reclamando su espacio en un entorno que intentaba invalidarla. La conversación tomó un giro, y mientras se enfocaba en su propio valor, sintió cómo su capacidad de persuasión emergía con fuerza. La confrontación que había temido se estaba convirtiendo en una revelación, un nuevo idioma de poder. Pero la intrusión del socio había marcado una pauta. La batalla apenas comenzaba. Al final de la noche, Valentina salió del evento con la adrenalina aún corriendo por sus venas, consciente de que el verdadero desafío no era solo enfrentarse al millonario, sino confrontar también sus propias inseguridades y la manera en que éstas habían alimentado su temor. Mientras tomaba un taxi, su mente giraba en torno a algo que había perdido de vista: las conexiones auténticas, las cartas que le permitirían jugar más allá de la intimidación. Lo que no sabía era que esa noche había sembrado las semillas de nuevas alianzas que la abrirían a un futuro lleno de posibilidades. Sus ojos se fijaron en el horizonte mientras el taxi giraba hacia casa. Una certeza fulgurante se alineó en su mente. Estaba preparada para pelear, pero más importante aún, estaba lista para descubrir quién quería ser en este nuevo capítulo. La sombra del millonario seguía acechándola, pero ahora entendía que era más que un adversario. Pronto, ella tendría que decidir cómo utilizar la información y los vínculos que había cultivado. La verdadera prueba se acercaba, y el camino por recorrer estaba lleno de sorpresas inesperadas. Valentina despertó con el primer rayo de sol penetrando por la ventana. La noche anterior, aún vibrante por la adrenalina del evento, había sido un torbellino de emociones. La mirada y el tono despectivo del socio del millonario seguían retumbando en su mente como un eco incesante. ¿Qué puede conseguir esta niña entre titanes? Esa pregunta, cargada de desdén, se había incrustado en su subconsciente y comenzaba a tomar fuerza. Mientras se preparaba para el día, Valentina miró su reflejo en el espejo. ¿Era realmente una niña? Su mente se llenó de fragmentos de recuerdos, las lecciones de su padre, las derrotas que había enfrentado y las victorias que aún anhelaba. No había nada infantil en su lucha. Con cada día, se sentía más invencible, más dispuesta a desafiar las expectativas que la rodeaban. Decidida a no ser solo un espectador en el juego de roles que el mundo le imponía, se propuso crear su agenda.
Sabía que necesitaba estar más presente en los círculos en los que deseaba influir. Así que, con la mente clara y el corazón resuelto, se dirigió a una reunión de un comité local de emprendedores, personas que podrían no tener el estatus del millonario, pero que eran igual de valiosas. Al entrar en la pequeña sala de conferencias, percibió que la atmósfera era distinta. La energía era colaborativa, incluso solidaria. Se sentó y, al igual que la noche anterior, comenzó a observar. Aquí, no había miradas evaluadoras como las que había enfrentado, sino rostros llenos de curiosidad e interés genuino. Cuando el moderador le dio la palabra, vio en esta audiencia una oportunidad de conectar aún más profundamente. «Estoy aquí para aprender, pero también para compartir», comenzó, eligiendo cada palabra con cuidado. El éxito no es solo tener conexiones. Se trata de construir relaciones significativas. Las palabras salieron con un fervor renovado, resonando en una sala que estaba sedienta de autenticidad y propósito. Notó cómo algunos rostros se iluminaban, curiosamente receptivos a sus ideas. Como parte del intercambio, Valentina invitó a los asistentes a compartir sus experiencias. Cada historia que escuchaba reforzaba su convicción. El camino hacia el éxito estaba lleno de altibajos, pero una red de apoyo era fundamental. Allí, ella no solo se sentía válida, sino cada vez más empoderada. Acabó la reunión con nuevos contactos, cada uno un potencial aliado en su viaje. Mientras se despidió, sintió que su confianza se había expandido. Había comenzado un pequeño relato de su propia saga. El desafío del millonario no sería el único hilo en su historia. Cada nueva conexión era otro capítulo, cada experiencia, una construcción hacia el futuro que deseaba. Sin embargo, el eco de la frase del socio aún permanecía en su mente. Esa sensación de desafío, lejos de ser un obstáculo, empezó a convertirse en carburante. Necesitaba demostrar que la determinación de una mujer puede ser igual de poderosa que el capital de cualquier hombre. A la noche siguiente, Valentina se sentó en su escritorio, pensando en estrategias. La idea era clara. No solo enfrentarse al millonario, sino usar su red de contactos para organizar un evento que interpelara directamente su ego. Con cada teléfono móvil que marcaba, con cada correo electrónico que enviaba, Valentina daba un paso firme hacia la lucha que había comenzado a trazar. Mientras finalizaba su plan, su mente giró nuevamente hacia la figura del millonario. En su búsqueda de conexiones, se dio cuenta de que el verdadero enfrentamiento no sería simplemente con él, sino también con sus propias percepciones de poder y reconocimiento. Se despertó una curiosidad inquietante dentro de ella. ¿Valdría la pena invitarlo a su evento? Esa decisión podría abrir puertas inesperadas o hacer que se cerraran definitivamente. Era momento de confrontar sus dudas y avivar la llama de su ambición. Y así, con una respiración profunda, Valentina tomó el teléfono y decidió que ya no sería solo una figura observadora en el camino del éxito. Estaba lista para escalar y reclamar su lugar, cualquiera que eso significara. Y para ello, el millonario y su mundo tendrían que ser parte de su nueva narrativa. El futuro parecía brillante, pero también estaba plagado de incertidumbre. Ya no había marcha atrás, y la siguiente movida era crítica. La lucha no solo era profesional, era personal. Valentina se despertó una vez más bajo el influjo de la luz matutina. La creciente ambición que la impulsaba la mantenía en un estado de alerta constante. Desde que había decidido invitar al millonario a su evento, una mezcla de emoción y nerviosismo la atravesaba. Era un paso decisivo, un acto de desafío absoluto ante quienes la habían subestimado. Pero sabía que debía estar preparada. El mundo de los negocios estaba repleto de giros inesperados. Ese día, en su mente se fraguaba un plan más detallado. Se sentó ante su escritorio, rodeada de papeles y notas, cada vez más clara sobre el objetivo que deseaba alcanzar. Demostrar que poseía la fuerza y la capacidad para continuar ascendiendo. La idea de generar un evento que no solo atrajera al millonario, sino a otros influyentes, la llevó a evaluar todos los aspectos necesarios. Hizo una lista de posibles oradores, temas que apelaran a los intereses de los asistentes y espacios donde el evento pudiera llevarse a cabo.
A medida que su mente se movía entre prioridades y tareas, el eco de la frase despectiva aún retumbaba en su cabeza, pero comenzaba a transformarse en un motor que la impulsaba a seguir adelante. Decidió hacer algo más. Preparar un discurso impresionante que no solo se dirigiera al millonario, sino que también hablara de quién era ella, de su visión y de su capacidad para renacer de las cenizas. A través de su teléfono, contactó a personas influyentes, pero no solo a aquellos con dinero. Buscó a quienes compartían sus valores, su visión de una sociedad más equitativa donde la colaboración superara a la competencia. En cada conversación, sentía su confianza florecer. La pasión por compartir su visión se hacía más fuerte. Una tarde, en medio de esa vorágine de planificación, Valentina recibió un mensaje inesperado. Un antiguo compañero de universidad, Mario, con el que había perdido el contacto, le ofreció su ayuda. Siempre había sido un excelente orador, con una habilidad innata para conectar con la audiencia. La propuesta de Mario la emocionó, pero también la inquietó. ¿Podría unirse a ella sin que disminuyera su propia voz? Esta dualidad de sentimientos la llevó a reflexionar sobre su identidad en este mundo empresarial. Buscar aliados era parte de su evolución, pero necesitaba asegurarse de no perder su esencia. Después de una tormenta de dudas, decidió que Mario no solo sería un apoyo, sino que la enriquecería con su experiencia. Con cada mensaje intercambiado, su visión se volvía más clara. El evento debía ser una plataforma donde se celebrara no solo el éxito, sino también el aprendizaje y el espíritu de superación. Con cada paso calculado y cada conversación sustanciosa, comenzó a definir su propia voz en el mundo de los negocios. Valentina estaba aprendiendo a navegar en un entorno que históricamente había sido dominado por figuras masculinas, y el proceso era, a la vez, aterrador y liberador. La batalla con su propio miedo se había tornado intensa. Cuando la fecha del evento se acercaba, la ansiedad se mezclaba con la oportunidad. Había organizado todos los detalles que pudo, pero aún quedaba la cuestión del millonario. Las posibilidades que presentaba su presencia oscilaban entre el peligro y una potencial catapulta hacia su reconocimiento. ¿Estaba lista para confrontar a ese hombre que había menospreciado su capacidad? La noche anterior al evento, con el corazón latiendo desbocado, Valentina repasó su discurso. Su voz temblaba ligeramente, pero cuando se miró en el espejo, vio a una mujer decidida. Los ecos de la duda comenzaron a desaparecer. Al día siguiente, mientras se preparaba para presentar su evento, la tensión en el aire era palpable. Los asistentes comenzaban a llegar, y entre ellos, Valentina reconoció la figura del millonario. Su presencia estaba allí, y su mirada se encontró con la de Valentina. La competencia comenzaba en aquel instante, y ella necesitaba decidir, de una vez por todas, si seguiría su instinto o se dejaría arrastrar por el temor a su juicio. El momento de la verdad había llegado, y Valentina sabía que toda su preparación podría ser el inicio de un nuevo capítulo o simplemente el regreso a la sombra. Pero en su interior, la llama de su ambición ardía más fuerte que nunca. ¿Estaría dispuesta a arriesgarlo todo ante el estigma que tanto la había marcado? La sala se inundó de murmullos mientras los asistentes se acomodaban en sus asientos. Al alzar la vista, Valentina se encontró con el millonario, su mirada intensa como un rayo que iluminaba la sala. El pulso en su pecho se aceleró, resonando en su mente la pregunta que había estado evitando. ¿Estaba realmente lista para esto? Inspiró profundo, buscando aferrarse a la determinación que había cultivado en los días previos. No podía permitir que el pasado decidiera su futuro. Su historia, sus experiencias y todo lo que había enfrentado hasta ahora la habían llevado a este punto. A pesar de esa voz interior que intentaba sabotearla, había un creciente sentido de propósito que la instaba a seguir adelante. El escenario parecía más vasto de lo que recordaba. Sin embargo, mientras se acercaba al micrófono, cada paso fue como un ancla que la conectaba con el firme suelo de su convicción. Cada persona en la sala representaba una oportunidad, una conexión que podía abrir puertas a lo desconocido. No solo se trataba de brillar ante el millonario, sino de transmitir un mensaje de lucha y resiliencia.
Al comenzar su discurso, los nervios se transformaron en energía. Las palabras fluyeron de su boca con una claridad que nunca había experimentado. Habló sobre la importancia de levantarse después de caer, de cómo cada tropiezo había sido un escalón para su crecimiento personal. La conexión que había buscado con su audiencia empezó a materializarse, y sus rostros reflejaban atención y curiosidad. Mario, desde un costado del escenario, la observaba con un brillo en los ojos. La química entre ellos era palpable, como si ambos compartieran un secreto sobre la magia que estaban creando. Ella sintió que su voz resonaba no solo en el aire, sino también en el corazón de cada asistente. Se dio cuenta de que, al compartir su vulnerabilidad, estaba construyendo un puente hacia sus oyentes, atrayéndolos hacia su visión. A medida que se adentraba en el clímax de su discurso, Valentina pronunció una frase que pareció congelar el tiempo. La percepción de fracaso no es más que una construcción que nos limita. Lo que realmente define nuestro carácter es la capacidad de levantarnos, de reinventarnos en cada caída. Las miradas de admiración comenzaron a multiplicarse, y en ese instante, su voz se tornó indeleble en el ambiente. Pero la emoción no duró mucho. Al concluir, y mientras escuchaba unos tímidos aplausos, la silueta del millonario se acercó. Su rostro estaba sereno, pero la mirada intensa, inquisitiva. Valentina sintió que el aire se volvió más denso. Cada segundo contaba. Era la oportunidad que había estado esperando, pero también el momento de la verdad que decidía no solo su prestigio profesional, sino su autovaloración. Él extendió su mano, y al estrecharla, Valentina sintió una corriente eléctrica que la atravesó. Era como si ese simple contacto absorbiera sus ansiedades y las transformara en determinación. «Has capturado algo en tu discurso que perdí al avanzar en este mundo», dijo el millonario con voz grave. «Eres más que una simple emprendedora. Eres una líder en potencia. Me gustaría saber más sobre ti». Esa disertación fue más que un evento. Era un reconocimiento genuino. Pero al mismo tiempo, una voz oscura en su mente murmuraba: ¿y si era un truco? Se enfrentaba a un dilema. ¿Debería confiar en esa conexión o permanecer cautelosa? Cada respuesta parecía tener la capacidad de llevarla a nuevas alturas o a una inevitable decepción. Mientras el murmullo de voces continuaba tras ellos, Valentina sabía que estaba al borde de una decisión crucial. Debería aprovechar esta oportunidad y permitir que ese encuentro la proyectara aún más, o se quedaría en su zona de confort, temerosa de los objetos disfrazados de personas más poderosas. La tensión creció, y la historia apenas comenzaba. Valentina sintió el peso de la incertidumbre mientras el millonario la observaba fijamente, como si intentara desentrañar cada faceta de su ser. Era un hombre que había lidiado con el éxito, un hombre que había ido más allá de las expectativas. Esa misma ambición que ella anhelaba parecía estar en la misma habitación, palpable, retadora. Con cada segundo que pasaba, su mente daba vueltas, buscando los giros que podían conducirla a un desenlace desafiante y gratificante. «Me encantaría escuchar tus ideas, tu visión de futuro», continuó él, su voz resonando en la sala aún silenciosa. Sus palabras parecían un incentivo, pero Valentina no podía evitar preguntarse si estaba siendo demasiado ingenua. ¿Era ella realmente la líder que él visualizaba? En el fondo, una chispa de duda crecía, a medida que se resistía a enamorarse de una ilusión que podría desvanecerse en un instante. En su interior, las imágenes de su infancia emergieron, recortadas por el dolor y la lucha familiar. Recordó a su padre y su incansable esfuerzo por brindarles un futuro mejor. Aquel recuerdo le dio el valor que necesitaba. Fue un momento en el que abandonó sus reservas, decidida a responder. «Gracias por la oportunidad de hablar y por la invitación. Estoy dispuesta a explorar lo que venga». Al pronunciar esas palabras, una corriente de energía la inundó. Se estaba permitiendo aceptar el reconocimiento, y por primera vez se sintió digna de él. El millonario le sonrió con aprobación y gesticuló hacia una esquina de la sala, donde un grupo más reducido de personas esperaba por él. «Vamos, acompáñame.
Estas son las personas que pueden ayudar a hacer realidad tus ideas. Valentina sintió que el horizonte se ampliaba, y con cada paso hacia ese pequeño grupo, la incertidumbre se convertía en determinación. Pero, ¿realmente estaba lista para ser parte del círculo que siempre había parecido inalcanzable? Al acercarse, notó que las miradas eran intrigantes, curiosas. Hombres y mujeres que en su mente eran casi mitológicos. Era un mundo completamente distinto, lleno de expectativas y presión. Valentina respiró hondo. El desafío no solo se encontraba en la reunión, sino que también emergía de su interior. Era un momento crucial en su evolución personal, una oportunidad de autoafirmarse. Mario se unió a ellos, colocándose a su lado. La certeza en su mirada tranquilizó un poco la tormenta interna que la había estado atormentando. «No estás sola en esto», susurró, como si leyera sus pensamientos. Valentina se dio cuenta de lo fundamental que había sido su apoyo y, al mismo tiempo, le recordó cuál sería su enfoque. Tendría que llevar adelante su propia marca, su propio sello, sin perder su esencia en el camino. Mientras se presentaban y hablaban sobre alianzas y proyectos, Valentina recogió fragmentos de información que resonaban con pasión en ella. La posibilidad de conectar sus ideas con realidades tangibles le hacía crecer emocionalmente. Sentía que cada conversación podía ser un ladrillo en la construcción de su futuro. Las dudas comenzaban a desvanecerse, incluso cuando una parte de su mente seguía advirtiendo precauciones. Con cada anécdota que escuchaba, Valentina vislumbraba su propósito. Podría ser la voz de aquellos que no se atreven a hablar, de los que necesitan un impulso. El deseo de ayudar a otros a superarse, de hacer eco de su propia lucha, la inspiraba aún más. Pero, en medio de la euforia, una sombra de incertidumbre llamó a su puerta. ¿Realmente podía sostener esta confianza? ¿Podría funcionar en un escenario donde la crítica y la competencia serían siempre inminentes? La reunión se desenvuelve como un camino hacia lo desconocido, una mezcla de esperanza y ansias de autenticidad. Valentina se dio cuenta de que sus decisiones serían los hilos que tejerían su narrativa, y que esta nueva etapa requeriría una valentía que nunca había tenido que exhibir. Entonces, cuando sus pensamientos estaban centrados en esa realidad vibrante frente a ella, la idea de que su conexión con el millonario podría implicar más de lo que parecía, se le cruzó por la mente. Un instante en el que estaba a punto de comprometerse a un nuevo proyecto. Pero, ¿y si lo que verdaderamente necesitaba era algo más? El eco de una pregunta quedaba en el aire, llenándola de inquietud. ¿Sería esta la oportunidad que había estado esperando? ¿O había algo más en juego que aún no había revelado? La sala se llenó de conversaciones animadas, pero Valentina sentía que, aunque estaba físicamente presente, su mente vagaba hacia su interior. Cada voz que escuchaba le servía de eco, resonando con sus miedos y anhelos. La emoción de estar frente a los grandes, a esos que la miraban con curiosidad y expectativa, se mezclaba con la duda fundamental. ¿Quién era ella frente a ellos? La presión era palpable. No podía ser solo una espectadora en este mundo de posibilidades. Mientras el grupo debatía ideas, un concepto comenzó a emerger en su mente. La innovación no solo como un producto, sino como un cambio de mentalidad. Valentina visualizaba su propio enfoque. Generar un movimiento que inspirara a otros a ver la creación como una herramienta de transformación. Las palabras brotaban con fuerza, pero al mismo tiempo, una voz interna le advertía sobre lo arriesgado de su planteamiento. Quería ir más allá de las ideas convencionales, pero ¿y si fallaba? ¿Cuál es tu mayor miedo? La pregunta de una mujer del grupo la tomó por sorpresa. Era una mujer de estatura imponente, con una mirada aguda que parecía atravesar las capas de su ser. Valentina sintió un nudo en la garganta. El miedo a no ser tomada en serio, logró articular. Siempre he querido hacer un impacto, pero... La mujer la interrumpió suavemente. No tengas miedo de ser auténtica. Las ideas más poderosas provienen de la vulnerabilidad. Las palabras resonaron en ella, desafiando su percepción de inseguridad. Valentina sintió como si, por primera vez,
le ofrecieran la oportunidad de transformarse en una verdadera líder. Tenía la capacidad de utilizar su historia personal como un catalizador de cambio. La lucha de su infancia, el esfuerzo de su padre, su propio camino hacia la superación, podían ser el hilo conductor de un proyecto innovador. Sin embargo, tenía que decidir si se arriesgaría a compartir su verdad. Mientras pensaba en esto, la conversación avanzaba hacia proyecciones de negocio y alianzas estratégicas. Valentina sintió que el impulso por contribuir la invadía, ansiosa por dejar su huella. Pero cuando consideró compartir su idea, las dudas regresaron. ¿Cómo podría ella, alguien de un origen modesto, aportar a un grupo de expertos consagrados? ¿No sería solo otra voz más en medio de muchas? Mario, que había permanecido cerca, pareció notar su lucha interna. «Recuerda, Valentina», le dijo en un tono casi conspiratorio. «Todos en esta sala han tenido su propia travesía. Tu singularidad es tu fortaleza». Su apoyo fue el empujón que necesitaba, y a medida que la conversación continuaba, Valentina se sintió más fortalecida. La voz de Mario resonaba en su mente como un mantra. Ser auténtica significaba también ser vulnerable. Con determinación renovada, se dispuso a hablar. «Quiero proponer un enfoque que pueda cambiar nuestra percepción sobre el fracaso. En lugar de temerle, deberíamos verlo como una oportunidad de crecimiento». Las voces se apagaron, las miradas se centraron en ella, y el aire se llenó de una expectativa casi eléctrica. Sintió que las palabras fluían y que cada suceso de su vida se entrelazaba con su discurso. Sin embargo, tras el momento de claridad, volvió a acecharla la sombra de la duda. Se dio cuenta, de pronto, de que su propuesta no era solo un proyecto profesional, sino un viaje personal hacia la autoaceptación. Cuando concluyó, el silencio se extendió antes de que una serie de elogios comenzaran a fluir. La mujer de mirada aguda fue la primera en hablar. «Valentina». Eso fue poderoso. Sentía que por primera vez su mensaje había tenido eco. Sin embargo, antes de que pudiera relajarse, el millonario la miró de nuevo, con una intensidad que hizo que su corazón diera un vuelco. «Me gustaría discutir esto más a fondo contigo», dijo. Su voz era firme, y Valentina sintió que las puertas a su futuro comenzaban a abrirse, pero también una nueva ola de ansiedad la envolvía. ¿Sería esto lo que necesitaba para catapultar su carrera? ¿O tal vez el inicio de un camino lleno de retos que pondría a prueba cada uno de sus cimientos? La certeza y el miedo se enredaban en su mente, dejando la pregunta flotando. ¿Estaría realmente lista para enfrentar la verdadera prueba de su ambición, la que podría cambiarlo todo? Valentina se encontró en el laboratorio de su vida, un entorno donde cada decisión, cada palabra, podían definir su futuro. Había enfrentado sus miedos y transformado su vulnerabilidad en fortaleza. Pero la sombra del millonario aún pendía sobre ella como una nube en tormenta. Aquel día había sido un hito, un peldaño hacia su propia evolución. Sin embargo, aún quedaba el gran interrogante. ¿Cómo navegaría en este nuevo territorio, donde los riesgos eran reales y las recompensas inciertas? Pasaron semanas desde el evento, semanas llenas de aprendizajes, conexiones y también de introspección. Valentina había dejado de ser la niña asustada que buscaba un legado. Ahora se había convertido en una joven decidida, capaz de ofrecer su visión en el mismo terreno que una vez consideró inalcanzable. Con cada conversación y cada trato, su confianza se consolidaba. La transformación no fue instantánea. Fue un proceso, una serie de pasos donde cada uno la acercaba a sus metas. La propuesta que había esbozado a aquel grupo de empresarios fue el embrión de un futuro que cada vez parecía más tangible. La mujer de mirada aguda, Elena, se había convertido en su mentora. Juntas trabajaban en un proyecto que apelaba a la innovación social, un enfoque que buscaba cambiar la narrativa del fracaso en el mundo empresarial. Así fue como Valentina empezó a dar los pasos necesarios para configurar un concepto que integrarían en una plataforma digital inclusiva. La búsqueda del millonario, que había comenzado como una danza sobre un abismo de miedo,
se transformó en un encuentro genuino. En varias ocasiones, Valentina tuvo la oportunidad de reunirse con él. Al principio, las interacciones estaban rociadas de tensión. Sin embargo, a medida que compartía su visión, comenzó a notar que había algo más en juego. «El dinero no lo es todo», le dijo un día, mientras discutían estrategias. «Las verdaderas conexiones se basan en valores». Esas palabras resonaron en su interior. Valentina estaba convencida de que su experiencia tenía valor, un valor que podía reconfigurar no solo su vida, sino las de aquellos que la rodeaban. Ella misma había sido testigo de las dificultades. La historia de su padre, su lucha, y ahora su propio ascenso, podían ser el faro que guiaría a otros a encontrar su camino. Algunas semanas después, lanzó oficialmente la plataforma. Fue un evento pequeño, pero significó todo para ella. Se sintió como una madre que veía a su hijo dar sus primeros pasos. Invitó a la comunidad emprendedora, incluyendo al millonario. Al compartir su historia en esta nueva etapa, Valentina se dio cuenta de que había dejado atrás la niña solitaria del panteón. Su voz resonaba con autoridad. Sus ideas estaban preparadas para ser acogidas y discutidas. El día de la presentación, respiró profundo. Las miradas que la rodeaban no eran de duda, sino de interés. Con cada palabra que pronunciaba, dejaba su huella. No se trata solo de hacer dinero, se trata de construir una comunidad. Las réplicas de aplausos resonaron en el ambiente, pero la mayor emoción llegó cuando ella vio a su madre entre el público, con el rostro iluminado de orgullo. El millonario se acercó después de su discurso. «Has conquistado algo muy difícil, Valentina», dijo, su voz resonando con una gratitud genuina. «No solo has demostrado tu valor, sino que has creado un espacio para que otros lo encuentren también. Tiene más poder del que imaginas». Sus palabras fueron más que un cumplido. Eran un reconocimiento de que en aquel proceso, Valentina había evolucionado de manera extraordinaria. Con el tiempo, Valentina se convirtió en una referente en su comunidad, no solo por su proyecto, sino por su capacidad de motivar a otros a perseguir sus sueños. Comenzó a recibir invitaciones a conferencias y paneles de discusión. Cada escenario donde se presentaba se convertía en un espacio no solo para compartir su experiencia, sino para reescribir la narrativa del poder, la resiliencia y la superación. Entonces, en una de las conferencias más importantes de innovación social, Valentina se sentó frente a una audiencia masiva. Recibió un premio que la reconocía como una de las jóvenes líderes más influyentes del país. Al recoger el galardón, sintió una ola abrumadora de satisfacción. No solo por lo que había logrado, sino por el legado que había empezado a construir. Uno que honraba el sacrificio de su padre y el amor de su madre. Al final de la ceremonia, mientras miraba las luces parpadeantes y a la gente aplaudiendo, sintió una paz profunda. Valentina había dejado de mirar hacia atrás. Había superado sus propios límites. Había no solo reclamado su legado, sino transformado su vida en una historia de empoderamiento. La historia que había comenzado con pérdida terminó siendo un testimonio de triunfo. Valentina no solo había conquistado su lugar en el mundo, sino que había demostrado que la valentía y la autenticidad son las luces que pueden guiar a la humanidad a través de los momentos más oscuros. Este era el final de su viaje hasta ahora, pero un nuevo capítulo comenzaba a vislumbrarse en el horizonte, lleno de posibilidades infinitas que la invitaban a explorar, a seguir creciendo y, sobre todo, a inspirar a otros a hacer lo mismo. No esperen, ni un segundo más, para suscribirse a este canal y ser parte de las historias que continúan transformando vidas. Dejen un me gusta. Ahora para alimentar el algoritmo y que más personas puedan disfrutar de estas emotivas conclusiones. Comenten abajo con sus reacciones y teorías sobre el futuro de Valentina. Y no olviden compartir instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesiten ver este desenlace inspirador. Este es el momento de mostrar su apoyo a historias de superación personal. Hagan que la voz de Valentina resuene.